desapariciones que llegan con un ruido seco. Sirenas, luces azules, portadas de prensa. Y luego están las otras. Las que empiezan en silencio. Las que no parecen un suceso al principio. Las que solo dejan una pregunta suspendida en el aire. ¿Dónde está? En la madrugada del 5 de julio de 2016, en Monesterio, un pueblo de poco más de 4.000 habitantes al sur de Extremadura, nadie oyó gritos. Nadie vio una pelea. Ni nadie llamó a la policía. Pero a partir de ese día, una casa quedó cerrada, una cama intacta y una mujer desapareció sin dejar rastro. Su nombre era Manuela Chavero. Durante años, su ausencia fue lo único cierto en este caso. Ni testigos, ni cuerpo, ni culpables. Solo un vacío que crecía con el paso del tiempo. Porque cuando alguien desaparece sin explicación, la pregunta no es solo qué ha pasado. Monesterio es uno de esos lugares donde la vida transcurre despacio, donde las puertas se cierran, pero no siempre con llave, donde la gente se saluda por su nombre, donde se te conoce por ser el hijo de. En un sitio así, una desaparición no pasa desapercibida, pero tampoco se asume de inmediato como una tragedia. Al principio, casi siempre, se buscan explicaciones sencillas: una visita, un viaje improvisado, una decisión personal. Eso fue lo que ocurrió con Manuela. Durante los primeros días, nadie imaginó que aquel silencio se prolongaría durante más de 4 años. Manuela Chavero tenía 42 años cuando desapareció. Vivía en Monesterio, un pequeño municipio de la provincia de Badajoz. Llevaba una vida discreta, sencilla. No era una persona mediática, ni alguien que buscara protagonismo. Era una mujer conocida y muy querida en su entorno, cercana, familiar, extrovertida y atractiva. Estaba divorciada hacía un par de años y tenía la guarda y custodia de sus 2 hijos, de 14 y de 16 años. Estaba volviendo a vivir, estaba volviendo a disfrutar de la vida. Tenía trabajos esporádicos y era conocida en el pueblo. Tenía familia, rutinas y una vida anclada al lugar donde había residido durante muchos años. No había señales de que quisiera marcharse. No había conflictos conocidos que hicieran pensar en una huida voluntaria. No había planes anunciados. Manuela no desapareció de su vida. Desapareció de un día para otro. Y eso es importante. Porque en los casos de desaparición voluntaria suele haber pistas, movimientos bancarios, mensajes, preparativos, despedidas implícitas. Aquí no las hubo. No llevaba una vida conflictiva, no había denuncias, no había amenazas conocidas. Su día a día era sencillo, como el de tantas personas que jamás imaginan que su nombre terminará siendo noticia. Quienes la conocían la describían como una mujer normal, amable, extrovertida e integrada en su comunidad. Y eso es precisamente lo que hace este caso tan inquietante. Nada hacía pensar que algo pudiera ocurrirle. La última vez que se tuvo constancia de Manuela fue la noche del 4 al 5 de julio de 2016. Sobre las 12 de la noche habló por teléfono con su hijo mayor. Estaban pasando el fin de semana con el padre en Sevilla, donde éste residía. Fue una conversación normal, nada fuera de lo habitual. No mencionó preocupaciones, no expresó miedo.
no dejó entrever que algo fuera a cambiar. La última comunicación que tuvo fue por WhatsApp, con un hombre de 21 años llamado Abraham, hasta las 2 menos 5 de la madrugada del 5 de julio. Después de esa conversación, el silencio. Al día siguiente había quedado con una amiga para ir a Zafra, pero no se presentó. Nadie consiguió contactar con ella. El teléfono no respondía. La casa permanecía cerrada, las luces encendidas, la televisión encendida. Pasaron las horas, luego los días, y lo que al principio parecía una ausencia temporal empezó a transformarse en algo más inquietante. Cuando la amiga no dio con ella, fue a su casa. Desde el exterior se apreciaba que las luces de la cocina y del salón permanecían encendidas. La televisión seguía funcionando y las ventanas estaban entreabiertas. Volvió a llamar, pero no obtuvo respuesta alguna. Fue cuando se empezó a preocupar y llamó al hermano de Manoli. El hermano, que tenía llaves de la casa, acudió y entraron a la vivienda. Manuela no estaba. Cuando la familia alertó de su desaparición, la pregunta inicial fue inevitable. ¿Se ha marchado por voluntad propia? Era una hipótesis habitual, demasiado habitual, pero había detalles que no encajaban con una ausencia voluntaria. En el dormitorio, el camisón que Manuela solía ponerse para dormir estaba preparado sobre la cama. Su bolso permanecía en la vivienda. Encima de una mesa estaban sus llaves, su teléfono móvil y toda su documentación personal. Un detalle resultó especialmente significativo. La puerta había sido cerrada con una sola vuelta de llave. Manuela acostumbraba a dar 2 vueltas cuando salía durante un periodo largo de tiempo. Todo apuntaba a una salida rápida, no planificada y sin intención de ausentarse durante horas, pero nunca volvió. Se comprobó que, dada la premura de salir de la casa, Manuela cogió las llaves de su hijo en vez de las suyas. A la familia también les llamó la atención las ventanas entreabiertas, pues Manuela era especialmente cuidadosa con la seguridad. Y cuando dormía sola, cerraba puertas y ventanas por completo. La casa estaba ordenada. No había signos de robo ni de lucha. No había señales de un viaje planificado. Y sobre todo, había algo que pesaba más que cualquier indicio material. Manuela nunca había desaparecido antes. No era una persona inestable. No había antecedentes de ausencias prolongadas. No había una historia que explicara ese silencio repentino. Aún así, el tiempo empezó a correr. Y en los casos sin cuerpo, sin testigos y sin pruebas claras, el tiempo no siempre juega a favor de la verdad. Mientras los días se convertían en semanas y las semanas en meses, una pregunta empezó a recorrer el monasterio en voz baja. ¿Y si Manuela no se fue? Porque cuando alguien desaparece sin dejar rastro, solo hay 2 caminos posibles. O decidió marcharse, o alguien decidió por ella. Y a partir de ese momento, la historia de Manuela Chavero dejó de ser una desaparición y empezó a convertirse en una investigación. Pero no fue una investigación rápida ni sencilla. La noche del 4 de julio de 2016 no fue, en apariencia, diferente a muchas otras en Monasterio. Era verano, hacía calor, las calles estaban tranquilas. Manuela Chavero se encontraba en su casa. No hay constancia de visitas, no hay testigos que la vieran salir, no hay registros de movimientos extraños. Lo último confirmado es una llamada telefónica con el hijo mayor y la conversación por WhatsApp con el joven del pueblo. Una conversación breve, cotidiana. Después de eso, el rastro se corta por completo. Y eso es lo más inquietante. La desaparición no deja escena. En muchos casos de True Crime, el relato comienza con un hecho violento. Una discusión, un forcejeo, un hallazgo. Aquí no.
No se escucharon gritos, no se denunció ningún altercado, no hubo llamadas de auxilio, no había testigos. La casa de Manuela no presentaba signos de violencia visibles, no había puertas forzadas, no había desorden evidente, pero Manuela no volvió a casa ni a responder al teléfono. El 5 de julio, Manuela no dio señales de vida, no acudió a sus compromisos, no respondió a llamadas, no salió de casa. Con el paso de las horas, la preocupación creció. Cuando familiares y conocidos intentaron localizarla, la sensación fue clara: algo no encajaba. Porque desaparecer sin despedirse no formaba parte de su carácter, y el estado de la casa reforzaba ese pensamiento. La casa no estaba revuelta, no había cajones abiertos, no había muebles desplazados, no había signos visibles de forcejeo. Nada indicaba una entrada a la fuerza. Las pertenencias personales de Manuela seguían allí: su ropa, sus objetos cotidianos, sus enseres. La televisión estaba encendida y algunas luces también. No había maletas preparadas, no había señales de una marcha voluntaria planificada. Tampoco había un mensaje, ni una nota, ni una explicación. En las desapariciones voluntarias, incluso en las improvisadas, suele haber algo que falta: documentación, dinero, pertenencias imprescindibles. Aquí no. Manuela no se llevó consigo nada que indicara una intención clara de irse. Otro elemento relevante fue que no había señales de acceso forzado. Las puertas estaban cerradas, las cerraduras no presentaban daños visibles. Esto abría varias posibilidades, pero ninguna concluyente en ese momento. Que Manuela abriera la puerta a alguien conocido, que saliera voluntariamente de la vivienda, o que ocurriera algo sin dejar rastro inmediato. Todas las hipótesis estaban abiertas, ninguna podía confirmarse. En una primera inspección no se hallaron restos evidentes de violencia. No había evidencias físicas visibles, no había señales claras de pelea, no había indicios acústicos recogidos por los vecinos. Eso complicaba enormemente la investigación, porque sin escena, sin testigos y sin evidencias físicas inmediatas, el caso se movía en terreno incierto. A veces, una investigación no avanza por lo que encuentra, sino por lo que no puede encontrar. En este caso, la casa de Manuela no ofrecía respuestas claras, solo planteaba más preguntas. ¿Por qué dejar su bolso? ¿Por qué dejar encendida la televisión? ¿Por qué irse sin avisar? ¿Por qué desapareció sin dejar rastro? Cada detalle parecía apuntar en una dirección distinta. En ausencia de evidencias claras, las primeras hipótesis fueron inevitables. ¿Se había marchado por voluntad propia? ¿Había decidido empezar de nuevo en otro lugar? ¿Podía tratarse de una desaparición temporal? Estas preguntas marcaron los primeros compases del caso, pero había algo que pesaba cada vez más. Manuela no había dado nunca señales de querer irse. No había conflictos conocidos que justificaran una huida. No había retiradas de dinero significativas. No había planes anunciados. Y aún así, no había delito aparente. Esos primeros días no se pudo afirmar que se tratara de un hecho delictivo, pero tampoco encajaba una desaparición voluntaria. El caso quedó suspendido en una zona gris, y ese limbo inicial marcaría todo el desarrollo posterior, porque mientras el tiempo pasaba, las pistas se enfriaban, los recuerdos se difuminaban y la ausencia de Manuela empezaba a convertirse en costumbre. Lo más difícil de reconstruir en esta parte del caso no es lo que ocurrió, es todo lo que no se sabe.
No se sabe si Manuela abrió la puerta a alguien. No se sabe si salió voluntariamente de su casa. No se sabe si alguien la esperaba. No hay cámaras, no hay testigos directos, no hay pruebas físicas concluyentes en ese momento. Solo una franja horaria silenciosa entre la última conversación de WhatsApp y la mañana siguiente. Y en ese vacío, durante años, se moverían conjeturas, rumores y teorías. En pueblos pequeños, la normalidad puede ser engañosa. Cuando nada parece fuera de lugar, la sospecha tarda en aparecer. Y cuando la sospecha tarda, el tiempo corre. Cada hora que pasa sin respuestas es una oportunidad menos de encontrar rastros. Cada día que pasa sin certezas complica la investigación. En el caso de Manuela Chavero, esa primera noche terminó sin alarmas claras. Y eso marcaría todo lo que vendría después. A medida que pasaban los días, una idea empezó a imponerse con más fuerza. Manuela no había desaparecido por decisión propia, pero demostrarlo no sería nada sencillo. Porque sin escena del crimen, sin testigos y sin cuerpo, la investigación se enfrentaba a su mayor enemigo: la ausencia de pruebas visibles. La casa no habló, el teléfono no habló, el pueblo tampoco tenía respuestas claras. Así comenzó una investigación larga, irregular y llena de silencios. Una investigación en la que, durante años, no hubo detenidos, no hubo imputaciones y no hubo avances visibles. Hasta que, mucho tiempo después, una nueva pista lo cambiaría todo. Tras la denuncia por desaparición, la Guardia Civil inició las primeras diligencias. Se activaron los protocolos habituales, se revisaron los alrededores, se entrevistó a familiares y conocidos. Pero desde el principio, la investigación se encontró con un problema fundamental. No había una escena. Y sin escena, sin testigos y sin pruebas físicas claras, cada paso era una hipótesis. La Guardia Civil actuó bajo un escenario habitual en desapariciones de adultos: la posibilidad de una ausencia voluntaria. Sin embargo, los indicios encontrados en la vivienda no respaldaban esa hipótesis. Tampoco encajaba en los patrones habituales. No era una menor, no tenía antecedentes de desapariciones previas, no había conflictos públicos conocidos, no existían indicios claros de violencia doméstica ni amenazas previas documentadas. Eso dejaba el caso sin una dirección clara. Y cuando una investigación no sabe hacia dónde mirar, el tiempo empieza a jugar en contra. Se organizaron dispositivos de búsqueda masivos, con la participación de miles de voluntarios, unidades especializadas, perros rastreadores, drones y helicópteros. Se rastrearon caminos, fincas, zonas rurales y el entorno del pantano de Tentudia. Se buscó cualquier indicio que pudiera explicar una desaparición accidental o voluntaria. No hubo resultados. No apareció nada, ni objetos personales, ni restos, ni señales de un posible desplazamiento. Cada búsqueda terminaba igual, sin respuestas. Paralelamente, se tomaron declaraciones a vecinos y personas del entorno cercano. Nadie aportó información decisiva. Uno de los pocos elementos objetivos con los que contaban los investigadores era el teléfono móvil de Manuela encontrado en su vivienda. El análisis del dispositivo reveló que la última actividad registrada correspondía a una conversación mantenida por WhatsApp durante la madrugada con un joven de 21 años llamado Abraham. La comunicación
se interrumpió a las 2 menos 5. A partir de ese momento no volvió a haber respuestas. Esa franja horaria se convirtió en un punto clave de la investigación. Durante los primeros años, la investigación se centró en personas del entorno más cercano. El primer gran sospechoso del caso fue Abraham, el joven de 21 años con el que Manuela mantenía conversaciones de WhatsApp esa noche. Fue la última persona que tuvo contacto con ella. Su posicionamiento telefónico generó dudas iniciales, pero tras 6 meses de comprobaciones, finalmente fue descartado. Posteriormente, la atención se dirigió hacia su exmarido, Feliciano, con quien atravesaba un conflicto económico derivado del proceso de divorcio. Manuela, el día 5, tenía pensado ir a Zafra a entregar unos documentos al juzgado para realizar la disolución de los bienes gananciales del matrimonio, algo que nunca pudo hacer. En ese momento, el móvil económico cogió fuerza. Se analizaron comunicaciones, movimientos y coartadas durante 1 año y medio. Pero tampoco se halló implicación directa. 2 líneas de investigación agotadas y 2 años transcurridos sin ninguna respuesta. Por último, se analizó a un delincuente muy famoso conocido como el Bió del chándal. Había quedado libre hacía poco tiempo y frecuentaba un bar llamado La Ponderosa de Monesterio, al que también iba Abraham. Después de un tiempo de comprobaciones, de análisis del teléfono y posicionamientos, la tercera y última vía que tenía la Guardia Civil quedó descartada. Con el paso de los meses, las pistas se enfriaron. Los recuerdos de posibles testigos se volvieron imprecisos. Las rutinas del pueblo siguieron adelante. La desaparición dejó de ser noticia. Manuela seguía desaparecida, pero el mundo a su alrededor continuaba. Y eso es devastador para una investigación, porque cada día sin novedades reduce las posibilidades de reconstruir lo ocurrido. En este punto, el caso de Manuela Chavero quedó prácticamente estancado. No se anunciaron grandes avances, no hubo detenciones, no se señalaron sospechosos públicamente. El expediente seguía abierto, pero sin movimientos visibles. Durante casi 4 años no se supo absolutamente nada nuevo sobre lo ocurrido aquella noche. Ni qué pasó, ni dónde estaba Manuela, ni quién podía estar implicado. En muchos casos de True Crime, el interés se mantiene por los giros rápidos. Aquí no fue así. Aquí hubo una espera larga, frustrante y dolorosa. Y ese silencio también forma parte de la historia. Porque mientras no había respuestas, la ausencia de Manuela seguía siendo una herida abierta. Pero ningún silencio es eterno. A finales de 2020, cuando el caso parecía condenado al olvido, algo ocurrió. Una nueva línea de investigación, un nuevo enfoque y un detalle que hasta entonces había pasado desapercibido. Después de casi 4 años sin respuestas, el caso de Manuela Chavero dio un giro inesperado. Y por primera vez desde 2016, la pregunta dejó de ser ¿qué pudo pasar?, para empezar a convertirse en quién la hizo desaparecer. Durante casi 4 años, el caso de Manuela Chavero permaneció en silencio. La desaparición seguía abierta, pero sin respuestas, hasta que, en septiembre de 2020, algo cambió. La Guardia Civil decidió reactivar la investigación con un nuevo enfoque.
No fue porque apareciera una prueba repentina, sino porque con el paso del tiempo algunas piezas empezaron a encajar de otra forma. A veces, resolver un caso no consiste en encontrar algo nuevo, sino en mirar de nuevo lo que ya estaba ahí. En el marco de esta nueva línea de investigación, los agentes de la UCO centraron su atención en una persona del entorno de Manuela que siempre tuvieron en el radar. Un vecino de Monesterio. Tenía una vivienda 2 casas más adelante, a escasos metros de la de Manuela. Aunque no residía allí de forma habitual desde que su padre falleció, iba esporádicamente a la vivienda. Era alguien conocido en el pueblo. Seguía viviendo en Monesterio, pero en la calle Sevilla. Era alguien que no resultaba ajeno a su vida cotidiana. Alguien a quien Manuela conocía de toda la vida y que vio crecer. Durante los primeros años de la investigación, ese nombre no había destacado especialmente. No había pruebas suficientes, no había elementos concluyentes. Pero con el paso del tiempo, su presencia empezó a aparecer de forma reiterada en el análisis del caso. Todo comenzó con las decenas de declaraciones tomadas en los primeros días. La suya quedó registrada como poco concluyente, pero extraña. En ella afirmó haber pasado el día fuera del municipio. Afirmó estar pescando con unos amigos en la playa de Portil, en Huelva. Años después, esa versión cambió. Dijo que no estuvo toda la noche pescando en Huelva, que llegó a Monesterio por la tarde porque tenía mucho pescado y que pasó por la casa de su padre en la calle Cerezo, la misma calle donde Manuela vivía, a dejarlo en el congelador. Al tener incongruencias entre los distintos testimonios, la Guardia Civil pide el registro de consumo eléctrico de la vivienda para corroborar la versión de aquel vecino. Vivienda que, según su propietario, permanecía vacía, pero que tenía un congelador para el pescado. Con ese registro descubre que normalmente los plomos de la vivienda los dejaba bajados cuando no había nadie. Sin embargo, la noche de la desaparición de Manuela, ese inmueble registró un consumo inusual de electricidad. Un dato aparentemente menor que, cruzado con el resto de la investigación, adquirió un peso decisivo. Al encontrar este dato, los investigadores analizaron las cámaras de las gasolineras próximas a la casa de Manuela en las horas cercanas de la desaparición y descubrieron que un coche con características similares al de ese vecino había pasado sobre las 2 de la mañana por ahí. Esas imágenes se analizaron en una empresa externa y se concluye que el coche era un Opel Vectra, el mismo coche que tenía esa persona. Cuando lo van a comprobar, se dan cuenta de que el coche del individuo tiene las llantas y las lunas tintadas, y el de las imágenes no las tenía, por lo que investigan más en profundidad y descubren que las tintó semanas después de la desaparición de Manuela. Además, este vecino había heredado de su padre bastantes fincas. Al tener extensos terrenos, tenía la posibilidad de poder ocultar a Manuela o sus restos. Con todos estos indicios, el juez autoriza el seguimiento del teléfono de este vecino. Comienzan las escuchas telefónicas y descubren que el hombre está implicado en diversos robos de cabezas de ganado y de señales viales. En el marco de esa investigación de robos, lo detienen y de esta manera pueden clonar su teléfono. Aquí empiezan a descubrir la verdadera naturaleza perturbadora de esta persona. Le gustaba consumir contenido sex con un alto grado de sumisión
y de violencia hacia la mujer. Esas tendencias ponen en alerta a la policía. Siguen tirando del hilo y encuentran conversaciones con trabajadoras sexuales a las que les hacía peticiones fuera de lo común y bastante bruscas y fuertes, pidiéndoles que quería infligirles dolor e incluso hacerles severas heridas. Siempre era rechazado. Finalmente, los investigadores consiguen localizar a la única mujer que había mantenido relaciones íntimas con él y que vivía en el pueblo, una expareja. Se le interroga y su declaración es desgarradora. Comenta que si la relación no era aberrante, insultante, de una manera brusca y agresiva, causándole dolor, no se excitaba. Con toda esta información, los investigadores se crean un perfil de este hombre en el que queda latente que menosprecia a la mujer, que no siente empatía por ella y que tiene un alto grado de conductas violentas. Aún así, no tenían pruebas o indicios que lo situasen en el momento de la desaparición, por lo que empiezan a escuchar sus conversaciones telefónicas con la madre y los amigos, y las sospechas siguen aumentando. La investigación avanzó con máxima discreción. No hubo filtraciones, no hubo anuncios públicos, no hubo movimientos visibles. Durante meses, los agentes trabajaron en silencio, recopilando información, contrastando datos y reconstruyendo posibles escenarios. Era fundamental no cometer errores. Después de 4 años, no había margen para los fallos. Un agente de la UCO se había infiltrado en el entorno del sospechoso para ganarse su confianza y obtener información sobre sus movimientos y posibles contradicciones. Además, tenían intervenido su teléfono y estaba sometido a una vigilancia constante. En agosto de 2020, poco antes de la detención, la hermana de Manuela, Emilia, recibió una carta anónima. En ella, una persona del pueblo aportaba datos muy precisos que solo la Guardia Civil sabía y que señalaban directamente al sospechoso que estaba en el punto de mira de la UCO. Lo señalaban como responsable, mencionando que se le había visto con su coche la noche de los hechos y describiendo comportamientos muy sospechosos. La estrategia que la UCO tenía con el sospechoso era de acoso y derribo, y aprovecharon esta carta anónima como una pieza fundamental en la guerra psicológica contra el investigado. Se permitió una filtración controlada sobre la existencia de la carta. Se dijo que en ella se acusaba a alguien con nombre y apellidos, para poder poner nervioso al investigado y ver si así cometía un error o realizaba algún movimiento nervioso para ocultar pruebas. Además de esto, la Guardia Civil, el 27 de agosto, decide hacer una reconstrucción en casa de Manuela con un despliegue bastante grande y avisando a los medios para que lo capten. Fue una reconstrucción orquestada y mediática. Este hombre, que se encuentra en la casa de su padre 2 casas más adelante, lo ve todo. Y aunque en una conversación telefónica con la madre se hace el desinteresado y le quita importancia, los días posteriores captan una llamada de este vecino a un despacho de abogados penalistas de Sevilla y además acude allí. Finalmente, el 18 de septiembre de 2020, la Guardia Civil detuvo a Eugenio Delgado, vecino de Monesterio de 28 años y que tenía una vivienda a 3 casas de la de Manuela. La noticia sacudió al pueblo. Por primera vez desde 2016 había un detenido. Encima, no se trataba de un desconocido. No era alguien llegado de fuera,
era alguien que formaba parte del entorno cotidiano del municipio. Y eso hizo que el impacto fuera aún mayor. Tras la detención, el mismo 18 de septiembre, Eugenio Delgado prestó declaración voluntaria ante la Guardia Civil en el cuartel de Zafra. En esa primera versión, reconoció haber estado con Manuela Chavero la noche de su desaparición, pero negó haberle hecho daño de forma intencionada. Declaró que había acudido a la vivienda de Manuela porque vio las luces encendidas y recordó que ella le había pedido una cuna que él tenía en una casa familiar. Según su relato, Manuela accedió a acompañarlo para recogerla. Afirmó que, una vez en el interior de la vivienda, Manuela sufrió una caída accidental mientras manipulaba la cuna, golpeándose en la cabeza y quedando inconsciente. Manifestó que, aunque no lo comprobó, creyó que estaba sin vida y que, presa del miedo, decidió trasladar el cuerpo y ocultarlo en una finca de su propiedad. En esa primera declaración, negó haber mantenido relaciones íntimas con Manuela y también negó cualquier intención de causarle la pérdida de vida. Facilitó a los agentes la localización exacta donde se encontraban los restos. Una finca de su propiedad llamada La Dehesa, a unos 5 kilómetros del pueblo. Allí, por primera vez en todo el caso, aparecieron indicios determinantes: restos humanos. Eugenio admitió haber usado un tractor para cavar la fosa y ocultar a Manuela. Ya solo eran restos óseos, pero por cómo estaban, ya se veía que la versión que había dado Eugenio no era la verdad. Después de 4 años de incertidumbre, la desaparición de Manuela dejaba de ser solo una ausencia. Había una confirmación que nadie quería, pero que todos necesitaban. Los restos hallados fueron analizados. Las pruebas confirmaron lo que la familia temía. Pertenecían a Manuela. La desaparición se convertía oficialmente en un fallecimiento intencionado. Y el caso entraba en una nueva fase, radicalmente distinta a todo lo anterior. La noticia cayó como un golpe seco en Monesterio. Durante años, la ausencia había sido una incógnita. Ahora, la verdad era irreversible. El silencio que había rodeado el caso se rompía de forma abrupta. Y con ello surgía una nueva pregunta. ¿Qué ocurrió realmente aquella noche de julio de 2016? La investigación ya no giraba en torno a una desaparición, sino a un suceso fatal, con cuerpo, con pruebas, con un acusado y con un relato que debía reconstruirse ante un tribunal. Después de 4 años de espera, el caso de Manuela Chavero se encaminaba hacia el juicio. Un proceso largo, duro, pero necesario. La desaparición se había transformado en un proceso penal por desvivimiento, y el silencio de 4 años debía ser sustituido por pruebas. El juicio fue celebrado mediante jurado popular. Durante el juicio, la acusación sostuvo que Eugenio Delgado había sido el responsable del fallecimiento de Manuela Chavero. Sostuvo que Manuela fue desvivida la noche de su desaparición y su cuerpo ocultado durante años en una finca propiedad del acusado. El hallazgo de los restos humanos en ese lugar fue una de las pruebas centrales del proceso. No se trataba ya de una hipótesis, sino de una vinculación directa entre el acusado y la desaparición prolongada de Manuela. Durante el juicio, el acusado mantuvo la versión de que el fallecimiento de Manuela fue accidental. Reiteró que no había tenido intención de quitarle la vida y que el fallecimiento se produjo tras una caída fortuita. Sin embargo,
introdujo variaciones en su relato sobre cómo se produjeron las lesiones. En esta segunda declaración, sostuvo que algunas de las fracturas podrían haberse producido durante el traslado de los restos al caer desde una máquina agrícola mientras lo transportaba en la finca. Negó de nuevo haber mantenido relaciones íntimas con Manuela la noche de los hechos y afirmó que nunca había tenido una relación íntima con ella. Estas versiones fueron analizadas durante el juicio y contrastadas con las pruebas periciales y forenses. Los informes médicos descartaron que las lesiones fueran compatibles con una caída accidental y concluyeron que Manuela había sufrido una agresión violenta antes de perder la vida por un mecanismo asfíctico. El tribunal consideró que las distintas versiones del acusado no resultaban creíbles ni coherentes con la evidencia científica. Entre los elementos más relevantes analizados en el juicio para desmantelar la versión del acusado de que había sido un accidente, se encontraban las siguientes. La factura de la luz fue una prueba pericial clave. Se registró un pico de consumo eléctrico anómalo en la vivienda de Eugenio la madrugada del suceso. Esto fue interpretado por los investigadores y por el tribunal como un indicio de que el acusado estuvo activo en la casa realizando tareas compatibles con la agresión y una posible limpieza posterior de la escena, contradiciendo su coartada de que estaba durmiendo o que los hechos fueron fortuitos. La localización de los restos en una finca vinculada al acusado también tuvo un peso bastante fuerte. Las pruebas e informes forenses que confirmaron la identidad de Manuela y la causa del fallecimiento. Los peritos determinaron que el mecanismo asfíctico era la causa de fallecimiento más probable por los siguientes motivos. 1. Ausencia de otras lesiones letales. No se encontraron traumatismos en la parte posterior del cráneo que justificaran la caída accidental que alegaba Eugenio Delgado. 2. Violencia frontal severa. El esqueleto presentaba múltiples fracturas en la zona de la cara, mandíbula y dientes, además de lesiones en 4 costillas. Estos impactos, según los expertos, fueron fruto de una agresión violenta y no de un accidente. Y 3. Mecanismo asfíctico. Los forenses explicaron que la gravedad y ubicación de los golpes en la cara y el cuello eran compatibles con un mecanismo asfíctico o con una obstrucción de las vías respiratorias. Otras pruebas fueron la reconstrucción de los movimientos y las relaciones previas y el análisis del comportamiento posterior a la desaparición. Todo este conjunto de indicios llevó a la acusación y al tribunal a concluir que no se trató de un ataque fortuito y que el desvivimiento de Manuela fue intencionado para ocultar un ataque previo contra la integridad sexual de la misma. El tribunal evaluó estos elementos de forma conjunta y no como hechos aislados. En este tipo de casos no es solo una prueba la que sostiene la acusación, sino el conjunto coherente de varios indicios. La defensa del acusado negó la responsabilidad del mismo en los hechos. Durante el proceso intentó desacreditar la solidez de la investigación y cuestionar la interpretación de las pruebas. Intentó la nulidad de las actuaciones en varias etapas del proceso, alegando principalmente una vulneración del derecho de defensa. En esencia, la defensa sostuvo que el proceso estaba viciado desde la investigación, pero todos los tribunales, incluido el Supremo en 2025, concluyeron que el juicio fue transparente y que las pruebas, como la factura de la luz y los informes forenses, eran plenamente válidos para demostrar su culpabilidad. A partir de ese contraste entre lo declarado por el acusado y lo probado en el juicio, el tribunal construyó el relato de los hechos que finalmente llevó a la condena. El 5 de julio de 2016, sobre las 2:15 de la madrugada,
Eugenio se dirigió a la vivienda de Manuela. La mujer estaba sola y Delgado, con la excusa de devolverle una cuna que ella le había prestado para que la usara una pareja de amigos, consiguió que Manuela lo acompañara hasta su domicilio familiar, que se encontraba a unos 80 metros de distancia y que él visitaba esporádicamente. Manuela salió de su casa con la finalidad de recoger la cuna y volver inmediatamente a su domicilio. Por ello, dejó la lámpara encendida en el salón, la luz de la cocina y la televisión encendidas. Además, dejó el móvil, el bolso y las llaves. Iba a ser recoger la cuna y volver. Era un momento breve. Ya en el interior de la vivienda de Eugenio, en la que estaban solos, el tribunal recoge literalmente que, sin contar con el consentimiento de ella y con la intención de satisfacer sus deseos íntimos, la abordó sexualmente en forma no exactamente determinada. El acusado le propinó diversos golpes que le causaron diversas lesiones como traumatismo facial con fractura de varios dientes superiores y arrancamiento del incisivo central izquierdo, fractura del hueso nasal derecho y fracturas en ambos rebordes inferiores de las órbitas de los ojos, así como rotura de varias costillas, causando un daño innecesario a Manuela. El tribunal consideró probado que Manuela fue desvivida de forma intencionada y deliberada con el objetivo de ocultar un ataque contra la integridad sexual de ella. El tribunal consideró probado también que el acusado se aprovechó de su fortaleza física y que despreció la condición de mujer de la víctima, llevando a cabo su comportamiento en la creencia de que, como hombre, ostentaba una posición de superioridad frente a ella por su naturaleza de mujer, que le permitía someter a ésta a su voluntad. Una vez que Manuela había fallecido, cargó el cuerpo en su coche y lo transportó hasta una finca de su propiedad, situada en el término municipal de Monesterio, donde la enterró, totalmente desnuda, envuelta en una sábana y un albornoz y atada con cuerdas. Y permaneció allí hasta el 18 de septiembre de 2020, cuando sus restos fueron desenterrados por los agentes del Equipo Central de Inspección Ocular de la UCO de la Guardia Civil. Además, la sentencia recoge que, por la desaparición de la vecina de Monesterio, fue llamado a declarar en 2 ocasiones en calidad de testigo, no reconociendo lo ocurrido en ninguna de ellas, entorpeciendo la investigación al generar dudas en torno a dónde se encontraba en la madrugada de la desaparición o incluso realizando modificaciones externas en el vehículo donde trasladó los restos. Y que no fue hasta varios años después cuando confesó el lugar en el que se encontraban los restos de Manuela, causando a los hijos, madre y hermanos daños psíquicos. El jurado popular y el tribunal consideraron acreditada la autoría del acusado y el carácter criminal de los hechos. La sentencia, posteriormente ratificada por el Tribunal Supremo en julio del 2025, lo que ya la hizo firme, dictaminó la culpabilidad unánime de Eugenio Delgado y estableció los siguientes puntos clave. Por el delito de desvivimiento, se le interpuso la pena principal e irrevocable de prisión permanente revisable. Además, una condena adicional de 15 años de prisión por una agresión sex con violencia severa, que el jurado consideró el móvil principal del crimen. La sentencia recoge que hay indicios sólidos y prueba referencial que permiten determinar que el ataque contra la integridad e indemnidad sexual contra la víctima se produjo en realidad de forma violenta y sin ningún tipo de consentimiento. Se aplicaron los agravantes de alevosía, ensañamiento y discriminación por razón de género, entendiendo que el acusado actuó con desprecio hacia la víctima solo por ser mujer. Cuando salga de prisión, si lo hace,
tiene prohibido acudir al término municipal de Monesterio o acercarse a menos de 1000 metros o comunicarse por cualquier medio con los hijos, madre y hermanos de la víctima por un tiempo de 10 años. También se determinaron 10 años más de libertad vigilada una vez que cumpla la pena de prisión. Y se fijó una indemnización de 559.460 euros en concepto de responsabilidad civil para los hijos, madre y hermanos de Manuela. La sentencia concluyó que los hechos fueron buscados y planeados por Delgado y que su versión de un accidente era completamente falsa, basándose en las pruebas periciales como la factura de la luz y otros informes forenses. La familia de Manuela aseguró estar muy contenta con la decisión judicial, pero no les devolvió el tiempo perdido. No reparó la ausencia, ni compensó los años de incertidumbre, aunque puso fin a una espera interminable. Después de 4 años sin saber nada, la verdad, aunque dura, había sido reconocida oficialmente. El caso de Manuela Chavero ya tenía una respuesta judicial, pero más allá del fallo quedaban preguntas que no se resuelven en un tribunal. Preguntas sobre el tiempo, sobre el silencio y sobre lo que ocurre cuando una persona desaparece y nadie sabe o puede explicar por qué. Durante 4 años, Manuela Chavero no fue una víctima de un ataque fatal. Fue una ausencia, un nombre repetido en voz baja, una casa cerrada y una pregunta sin respuesta. Y eso, a veces, es incluso más duro que la certeza. Porque la incertidumbre no permite cerrar nada. No permite despedidas, no permite el duelo. El caso de Manuela nos recuerda que no todas las desapariciones comienzan con violencia visible. Algunas empiezan en silencio, en una noche aparentemente normal, en un entorno cotidiano. Y por eso son tan difíciles de detectar. También nos habla del tiempo que pasa cuando no hay pistas, del tiempo que enfría las investigaciones, del tiempo que desgasta a las familias. 4 años sin saber absolutamente nada no son solo un vacío informativo, son una herida que se reabre cada día. La justicia llegó tarde, pero llegó. No para devolver lo perdido, no para reparar el daño, sino para nombrar lo ocurrido por su nombre. Y eso importa. Porque cuando un hecho se reconoce, cuando una verdad se establece, la víctima deja de ser solo una desaparición y vuelve a ser una persona. Manuela no fue un misterio, no fue un expediente, no fue un caso más. Fue una mujer con una vida, con rutinas, con familia, con vínculos, que desapareció sin explicación y cuya ausencia marcó a toda una comunidad. Recordar su historia no es revivir el horror, es no permitir que el silencio vuelva a ocultarlo todo. Porque cada vez que una desaparición queda sin respuesta, no solo se pierde una persona, se pierde también una parte de la confianza colectiva. Este caso nos enseña que el tiempo no siempre trae el olvido, a veces trae respuestas, y que incluso después de años de silencio, la verdad puede emerger. Tarde, dura, pero necesaria. Manuela Chavero no volvió, pero su historia ya no está en silencio. Muchas gracias por acompañarme un día más en un relato. Si te gusta este contenido tratado con rigor y todo el respeto, suscríbete a mi canal, dale al like y a la campanita. Y por favor, comenta qué te pareció este caso.